Seguimos en el estudio del libro de Ezequiel. Hoy día nos toca estudiar el capítulo 37, la visión del valle de los huesos secos. Bien bueno. Estuvimos estudiando en capítulos anteriores, capítulos 35 y 36, que hablaba al monte de Seir y al monte de Israel. Y tocábamos unos textos bien especiales. Y decía el versículo 26 del capítulo 36, versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso hablaba el capítulo 36. Entramos al capítulo 37 y que se pone bien especial. Oramos. Señor, te bendecimos. Te damos gracias por el momento que tú nos das. Aquellos hermanos que están en este instante entrando al estudio, pedimos que tú seas guardándoles, bendiciendo sus hogares, bendice sus hijos, sus padres, sus familias, Señor, y tu misericordia sea sobre ellos. Guárdales y a través de esta palabra, Señor, bendíceles grandemente. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, capítulo 37. Bien bueno, bien bueno. Voy a tratar de leer hasta el 14. Este no es tan largo, pero es bien especial. Muchos les gusta este capítulo 37 porque habla de los pastores. Pero el término pastor, no, este otro. Yo me estaba adelantando. No, ya lo pasé este. Sí, ya lo pasé. Sí, este estaba adelantando. El valle de los huesos secos. Ya me estaba yendo al otro lado, ¿eh? Bien, me estaba acordando del anterior. Bien, dice así. La mano de Jehová vino sobre mí. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. He aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. No sé si la está entendiendo. Dios, voy a leerlo de nuevo el versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y no eran huesos de animales, sino huesos de personas. Y él ve tan grave la escena, es tan terrible, no sé si es terrible, pero muchos huesos esparcidos y muy secos, quemados aún por el sol. ¿Qué le dice el Señor? Me dijo, versículo 4, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Yo os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y dice el 7, Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, he aquí tendón sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu.
Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Qué increíble, qué terrible situación se llega. Aquí podemos verlo tanto espiritualmente como físicamente, o lo que estaban viendo, porque ellos al ser deportados no le iban alimentando, no se está quedando muy flaquito, no, dele más comida, no. Lo que iban experimentando era terrible, era atroz, todo lo habían perdido. Y muchos familiares, hijos, familia, esposo, muchos habían perdido. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Da hasta una idea que aún aquellos que están en Babilonia, aquellos que están deportados, ya no había esperanza de seguridad, aún de un sueño, aunque murieran en otra tierra, de llevar aún sus huesos y quizás ser enterrados en Jerusalén. Y dice que aún Él va a abrir vuestra sepultura y los va a llevar a la tierra. Y va a haber un retorno. Qué difícil pensar un retorno cuando todo, ya no hay esperanza. Pero es que es difícil que haya esperanza. ¿Por qué? Es tan duro que un gran ejército derrotó a Jerusalén y devastó sus murallas, devastó todo su ejército, sus hombres, su ciudad, sus casas fueron todas derrumbadas, todo desmoronado. ¿Qué esperanza de pelear? Más encima son cautivos. ¿Qué esperanza tienen de pelear cuando son prisioneros, son cautivos, donde no se pueden levantar? Donde ven que el pueblo que los ha conquistado sigue conquistando, sigue batallando, no hay quien los frene. ¿Qué esperanza de volver a esa ciudad? De volver a ser un pueblo, de formar un ejército, de ser una nación. No había ninguno. Ay, no lo había. Este pasaje me llamó mucho la atención. El presidente o el primer ministro de Israel, uno de ellos, fue Benjamín Netanyahu. Y él, en Israel, usted puede buscarlo, un discurso que él da, Benjamín Netanyahu, el Valle de los Huesos Secos. Y él lee este párrafo. Y sabe, y a mí me sorprendió, porque nosotros lo vemos en la deportación, en lo que pasó con Babilonia, pero cuando él lee este párrafo, dice,
ese valle de hueso fuimos ahí en la Segunda Guerra Mundial. Ese valle de huesos secos éramos en el Holocausto. Pero cuando habla que el Señor los iba a hacer volver, que iba a colocar tendones, iba a colocar carnes, y de ello iba a formar un gran ejército, él habla que de ahí se formó un ejército victorioso en la nación de Israel. ¿Qué similitud alguien a través del tiempo puede tomar esta palabra y llevarlo a una similitud, pero muy, muy grande, muy especial? Y cuando hablamos del valle de los huesos secos, en el Holocausto tenemos imágenes de hombres secos, aún con carne, pero débiles, esqueléticos, muertos. Qué expresión muy especial que nos marca esta visión. Yo quedé muy sorprendido con aquella palabra del primer ministro Benjamín Netanyahu. Búsquelo, le va a gustar. Búsquelo, le va a llamar mucho la atención. La ayuda me marca: la visión del Valle de los Huesos Secos ha sido objeto de varias interpretaciones. Algunos lo ven como una predicción sobre el retorno de los exiliados, como una doctrina del Antiguo Testamento sobre la resurrección del cuerpo. También ve el retorno de los exiliados, pero también va a hablar, algunos lo toman como la resurrección del cuerpo, o como una analogía sobre la regeneración espiritual. Regeneración espiritual, ¿ah? Porque aquí también podemos, por eso digo, puede enfocarse regeneración espiritual y también puede hablarse del nacimiento de la iglesia. Podemos pescarlo de muchos puntos, mucha visión a través de este capítulo 37. Los partidarios de la interpretación dispensacionalista o dispensacional ven aquí la resurrección y restauración del Israel histórico. Es decir, de lo que pasaba cuando estaba en Babilonia y el retorno de lo que ello sucede. Pero esto, Israel tuvo muchas similitudes parecidas a esta época. Aún nosotros como iglesia muchas veces la hermandad o la iglesia se seca y parecen valles de huesos en el sentido espiritual. Contextualmente puede considerársele un mensaje de esperanza para un pueblo desposeído, cuya capital fue asolada y su gente enviada al exilio. Cualquiera que sea el significado preciso, son la casa de Israel. Oh pueblo mío, os traeré a la tierra de Israel. En el versículo 12. Está claro que Dios tiene un futuro que ofrecerle, más allá del cautiverio en Babilonia, a aquellos que creen en Él, y cuidará de que sigan adelante. No importa cuán grande sea el milagro que se necesite. Oh, qué terrible, qué increíble. Qué hermosa palabra. No importa cuán grande sea el milagro que se necesite. Era un tremendo milagro salir de Babilonia y pelear contra Babilonia. Después viendo los asirios, encima había que pelear contra los asirios. Seguían ellos metidos ahí. Contra los medo-persas. Los medo-persas conquistan a Babilonia y ellos estaban metidos ahí. Qué difícil era retornar, qué difícil era salir de ahí. No importa cuán grande sea el milagro que se necesite para que ello se convierta en realidad. La realización del milagro tendrá lugar en dos etapas. Va a suceder. Y como decía, y lo hice, Jehová hablé, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Se va a cumplir. ¡Oh, qué hermosa palabra!
Qué hermosa, hermosa palabra de bendición. La mano de Jehová en el versículo 1, o un valle, la misma palabra hebrea se traduce como campo. Donde antes habían pronunciado juicio, se proclama ahora la esperanza, huesos. Contextualmente, esto representa a los exiliados, quienes, de acuerdo con el versículo 11, habían abandonado toda esperanza de revivir el reino de Israel tras 10 años de estancia. Ya tenían 10 años de estancia en Babilonia. Ya era mucho. Era mucho. Voy a ir a la otra ayuda, me dice, el valle de los huesos secos. Dios mostró a Ezequiel una escena de muerte, de cadáveres. Habían estado allí durante algún tiempo, comidos por los carroñeros y cocidos por el sol. Según el versículo 11, estos huesos simbolizan a toda la nación de Israel. La restauración era algo más que un retorno a la tierra. También tenía una dimensión espiritual en un pacto renovado. Aunque el concepto de la resurrección no se desarrolla totalmente en el Antiguo Testamento, es obvio que existe algún aspecto de ella en este capítulo. En este capítulo. Vamos, y yo leí hasta el versículo 14. Dice, aunque esta visión no, en el versículo 11, aunque esta visión no se data, la nota de desesperación absoluta en las palabras de los exiliados indicaba que la visión se reveló en algún momento posterior a la destrucción de Jerusalén. El Espíritu de Dios permitió a Ezequiel ver a Israel muerto y en su futura resurrección y restauración. Y el versículo 12-14, la interpretación divina de la visión de Ezequiel es un mensaje de esperanza relativo a la restauración de Israel. Ezequiel habló de ese glorioso futuro en términos de un nuevo establecimiento en la tierra prometida. El pasaje anuncia también una restauración espiritual basada en un nuevo pacto con el Señor. Muy bueno. Bueno, podemos tomar muchos puntos de vista con este capítulo 37, así como nos marcaba la ayuda. Voy a seguir leyendo versículo 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma pues otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Dile así, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a sus tierras. Y los haré una nación en la tierra. ¿Se da cuenta? El Estado, hoy día existe el Estado de Israel, pero Dios puede haber manejado como estaban separadas la tribu de Judá, las 10 tribus, Israel y Judá. Dios podría haber dicho, ya, vamos a separarlo en dos, vamos a hacer la tierra de Judá y la tierra de Israel. No,
Aquí proféticamente Dios establece, bueno, a través de su palabra establece que Él la va a unir y ya no van a existir dos, sino va a existir una con las 12 tribus, como era al principio. Acuérdense que por Salomón y los pecados de Salomón se divide el reino. ¿Se acuerdan? Pero aquí Dios la unifica. Y 22, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un rey será a todos ellos por rey. Nunca y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones, con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas las rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos. Todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, al cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Oh, qué hermosa y bella palabra del Señor. La idea de los dos palos que marcan esta situación, la ayuda me dice, oráculo de los dos palos. Este es el último pacto simbólico de Ezequiel con un objeto material. Se desprende claramente del versículo 19 que ambos reinos, Judá y Efraín, serán integrados en una sola nación y que habrá solo un rey. Esto, junto a la interpretación futurista del versículo 21 y 28, los convierte en un oráculo mesiánico. Como tal, puede ser objeto tanto como de una interpretación dispensacional como clásica. Y aquí muchas interpretaciones pueden haber con referencia a este versículo. Por eso uno a veces tiene que tener cuidado. No, que yo creo, no, que la palabra me llega. Sí, hay muchas interpretaciones que se pueden tomar y todas pueden ser correctas, sin salirse del enfoque. Hay que tener cuidado. Cuando ya me salimos del enfoque, que ahí ya estamos medio mal. Pero sí pueden haber muchas interpretaciones. Qué hermoso. Dios iba a unificarlo. Voy a buscarme la otra ayuda. Dice del versículo 22, la nación de Israel se había dividido en dos reinos poco después de la muerte de Salomón. Dice, las 10 tribus del reino del norte fueron destruidas y llevadas al exilio por los asirios. La promesa hecha aquí es la de una nación reunificada, establecida de nuevo en la tierra. Un puro reino. No solamente Judá, sino se vuelve a llamar la nación, el Estado de Israel. Si no se hubiese llamado, ¿qué cosa? El Estado de Judá. Pero hoy día se conoce como la nación, el Estado de Israel. La palabra de Dios cumplida literalmente. Hermoso. Y para ir terminando,
la ayuda del 26 al 28, a pesar del pasado pecador de Israel, Dios no había rechazado a su pueblo, sino que prometió establecer su santuario en medio de ellos. Este tema se desarrolla en Ezequiel capítulo 40 al 48. La repetición de la expresión para siempre en Ezequiel capítulo, el versículo 26 y 28, subraya la naturaleza irreversible de la promesa. Esto se va a cumplir. Pacto de paz. El pacto de paz del Señor. Qué hermoso, muy profundo, muy especial este tema. Después sigue, nosotros vamos a terminar con el capítulo 38 y 39, Gog y Magog. No voy a entrar después, para que usted sepa, no voy a entrar a el templo, y porque salen muchos detalles del templo y todo lo demás, y yo voy a llegar hasta el capítulo 38 y 39. No voy a avanzar con el templo. Si usted quiere avanzar y seguir leyéndolo, bien. Lo único que yo voy a avanzar y después viene hilado es el libro de Daniel. El libro de Daniel. Entonces, cuando ya pasemos al 38, 39, voy a entrar al libro de Daniel. Así que gracias por estar con nosotros. Ha sido tema muy bonito, muy precioso, y que el Señor le bendiga. Siga estudiando la palabra del Señor. Amén.